ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca. Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien. Y Arauco, renovables para una vida mejor. Doctora, ¿cuándo la preocupación por el peso, también por las comidas, se convierte en un trastorno alimentario? Bueno, cuando empieza a afectar la funcionalidad y la salud de la persona. Nosotros no estamos diagnosticando trastornos alimentarios porque sí, sino que los diagnosticamos cuando nos damos cuenta que se ha influido negativamente en la salud de una persona, en su estado nutricional, y eso tú lo puedes ver incluso en las conductas y en la psicología de la persona. ¿Pero qué pasa en el cerebro de una persona para que comience con un trastorno alimentario? Habitualmente los primeros estímulos para desarrollar un trastorno alimentario tienen que ver con las dietas restrictivas. Es lo que más se repite en la historia de las personas. Partir con una dieta muy restrictiva, muy selectiva en términos de los alimentos que la persona come, empieza a transformar nuestros propios sistemas de equilibrio homeostático y favorece que estas conductas se empiecen a reforzar y que se sigan repitiendo. ¿Y en el cerebro qué va pasando? ¿Hay algún comportamiento específico de los neurotransmisores o de las hormonas? Pasan infinidad de cosas. Nuestro cerebro es un órgano extraordinariamente complejo y está conectado con todo nuestro cuerpo a través de hormonas, de neurotransmisores, de señales que van y vienen y que tienen mucho que ver con nuestra alimentación. La alimentación tiene comunicación directa con nuestro cerebro a través de señales del hambre, de la saciedad y que alteran además mecanismos relacionados con nuestros sistemas de la recompensa. Nuestro cerebro tiene un sistema natural de la recompensa que está asociado con la alimentación, por supuesto, con todas aquellas actividades que tienen que ver con la sobrevida. Cuando uno empieza a restringir la alimentación, este sistema de la recompensa empieza a alterarse también y empieza a generar señales desordenadas, caóticas o muy reforzadas a cierto tipo de alimento, o lo que puede ser muy extraño, digamos, y muy sorprendente, a veces el sistema de la recompensa le parece mucho mejor el hambre que la saciedad. Y eso pudiera estar detrás de estas conductas restrictivas que finalmente se empiezan a establecer en la anorexia, por ejemplo. Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales de ADN Vida. Tenemos a una tremenda invitada, la doctora Melina Vogel, que es psiquiatra. Además, ella es profesora asociada del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica, es miembro de la Unidad de Trastornos Alimentarios y jefa del Instituto de Neurociencias de UC Christus. ¿Cómo está, doctora? Qué bueno tenerla acá. Muchas gracias por esta invitación, Andrea. Es un temazo hablar de los trastornos alimentarios. Cuando hablamos de los trastornos de alimentos, ¿estamos solamente hablando de bulimia y anorexia o hay más? Bueno, la bulimia y la anorexia son los más conocidos, pero la verdad es que el espectro de los trastornos alimentarios ha crecido un montón en la medida que hemos ido entendiendo mejor de qué se tratan. Por lo tanto, ahora podemos distinguir algunos trastornos alimentarios que comienzan en la infancia, por ejemplo, y que pueden progresar hasta la adultez, y otros trastornos que no son exactamente como los dicen los libros, digamos, sobre la anorexia y la bulimia, son formas más intermedias, pero que pueden ser igualmente problemáticos y afectar muchísimo la vida de las personas adolescentes, sobre todo. Si tenemos una persona, ¿qué probabilidades hay de que tenga anorexia o bulimia? ¿Tienen como quizás el mismo origen o es distinto? Es una buena pregunta porque la persona en general transita por distintos tipos de trastornos alimentarios a lo largo de su vida si no ha sido tratado. Entonces alguien puede partir, por ejemplo, con una anorexia muy, muy clara, muy típica, ir transitando hacia una bulimia y terminar, por ejemplo, con un trastorno por atracón, que es otro trastorno que está recientemente definido de la alimentación. Y son los tres bastante distintos, pero comparten caminos en común, sobre todo en las manifestaciones psicológicas que estos trastornos tienen, que son habitualmente las más invisibles. ¿Cómo es la sintomatología de cada uno de ellos? ¿Y cómo se diferencian? Bueno, la anorexia esencialmente se caracteriza por la restricción alimentaria. O sea, la persona deja de comer o empieza a comer muy poquitas cosas, a ser muy selectivo, y eso se traduce en una baja de peso que es observable, ¿sí? Esa baja de peso puede llegar a ser tan notoria que
digamos, todo el mundo se da cuenta, pero a veces hay bajas de peso que son muy marcadas y que no, un poco pasan desapercibidas y al revés, son fomentadas por el medio de la persona, de alguna manera favoreciendo que esto continúe. En el caso de la bulimia, se agrega a la restricción alimentaria la presencia de atracones, que son momentos en que la persona pierde el control con la alimentación, puede comer grandes volúmenes de alimentos en poco tiempo y posterior a eso hace conductas compensatorias que se llaman, a través de, por ejemplo, el vómito o el uso de medicamentos para eliminar lo que uno ha comido, se busca como compensar el atracón. Y el trastorno por atracón propiamente tal no tendría estas conductas compensatorias, pero son personas que igual tienen tendencia a restringir la alimentación en ciertos momentos del día y a tener descontrol en otros, ¿sí? ¿Los trastornos alimentarios son gatillados por alguna situación familiar? ¿Por el bullying, por ejemplo? ¿Por alguna condición en el entorno? ¿Qué influye? Bueno, el entorno es extraordinariamente importante en el origen de los trastornos alimentarios, mucho más de lo que se piensa, ¿sí? Comentarios familiares, la manera en que un niño crece viendo cómo la familia se relaciona con la alimentación. Y no me refiero solamente a si tiene o no tiene un padre con un trastorno alimentario. Muchas veces son los comentarios que ese niño recibe o niña en torno a su propio cuerpo. A veces esos comentarios vienen de profesores, de profesionales de la salud, ¿sí? El contexto en el que crece un niño puede favorecer muchísimo que se sienta a gusto y contento con su cuerpo o que sienta que algo malo pasa y que tiene que hacer algo para lograr controlar su alimentación. Y bueno, también tenemos mucho mayor riesgo en familias donde se dan trastornos alimentarios, ¿sí? Hay un componente genético que es conocido ya a esta altura. Y bueno, y otros factores de vulnerabilidad personales que tienen que ver más bien con el perfeccionismo, con la introspección, con la dificultad para comunicar las emociones. Entonces son cosas que vamos viendo que son una suma de factores que finalmente coalescen en el desarrollo de un trastorno alimentario en una persona. O sea, ¿hay como un gen que asociado al trastorno alimentario? O sea, si mi mamá o mi papá tuvieron o anorexia, bulimia o vigorexia, ¿yo también tengo un porcentaje alto de tenerlo? Es más bien un grupo de genes, estamos en eso, digamos, estamos estudiándolo y entendiéndolo. Yo creo aquí que es bien importante ser franca en decir que tenemos poco estudio en torno a los trastornos alimentarios. Tenemos más dudas que certeza. Hay asociaciones genéticas, pero no podemos decir que haya un gen específico que transmite esto. Y de hecho esas asociaciones genéticas son más complejas. Se relacionan incluso con algunos trastornos metabólicos. El tener algún trastorno metabólico y un trastorno alimentario pueden juntarse en ciertos genes. Y también problemas psicológicos o psiquiátricos como trastornos, por ejemplo, del espectro autista o trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces, estamos un poco en un momento de alta expansión de la investigación en esto y tenemos todavía muchas preguntas que contestarnos. Ahora, si vemos estos casos de personas que dejan de comer o de que comen y vomitan, ¿hay alguna asociación con las adicciones por el tipo de comportamiento que se genera? Bueno, la principal asociación tiene que ver con este efecto sobre el circuito de la recompensa en el cerebro, que eso se comparte con las adicciones, ¿sí? Cómo este circuito de la recompensa puede enfermarse y dejar de funcionar normalmente y empezar a funcionar patológicamente. No entendemos los trastornos alimentarios como adicciones, ¿sí? Por ahí uno puede escuchar de vez en cuando que se habla de la adicción a la comida. No es tan correcto porque la comida no es una droga de abuso y es parte de nuestra vida normal y uno quisiera que la persona se pudiera relacionar mejor con la comida, es parte del tratamiento, y no así con una droga. Uno no quiere que alguien se relacione bien con una droga. Entonces, por eso establecemos ciertas diferencias, pero comparten entre sí el deseo, por ejemplo, el deseo agudo de consumir ciertos alimentos, sobre todo alimentos dulces o alimentos conocidos como alimentos chatarra, como parte del cuadro clínico. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que tiene anorexia y que la autopercepción es distorsionada? Se sigue viendo gorda cuando está sumamente delgada. Sí, ese es un aspecto bastante poco entendido aún, pero creemos que tiene que ver con regiones del cerebro que
están encargadas de la autopercepción, incluso de nuestra percepción interna. Pero todo nuestro cerebro está ampliamente conectado con otras partes de nuestro cerebro también, que sensan o regulan las expectativas que el medio tiene de nosotros. Entonces, nosotros estamos continuamente monitoreando si nuestra autopercepción coincide con lo que los otros consideran bueno o apetecible, que es un poco lo que les ocurre mucho a los adolescentes a través de las redes sociales. Ellos están permanentemente estando expuestos a lo que los otros consideran apuesto, bello, apetecible, y con eso van censando también y regulando su propia autopercepción. ¿Las redes sociales han aumentado los trastornos alimentarios? Nosotros creemos que sí, y hay bastante literatura al respecto de cómo, bueno, por un lado las redes sociales han aumentado los problemas psiquiátricos y psicológicos en niños y adolescentes. Y respecto a los trastornos alimentarios también, en el sentido de que hay mucha más soledad, ¿sí? Hay mucho menos comensalidad en general. Uno se reúne menos y se reúne menos a comer también. Eso es así. Las familias han ido cambiando sus estilos de relación en relación a la comida, se juntan menos a comer, los padres ejercen menos regulación en la alimentación y muchas veces los adolescentes están un poco a cargo de un celular, ¿sí? Son puestos a cargo de un celular. Y eso, por supuesto, que tiene efectos en otras áreas de la salud mental de los adolescentes, pero en la alimentación es bastante dramático la soledad de nuestros adolescentes. Entonces empiezan a regularse un poco por lo que ven afuera, ¿sí? Y además la desinformación que hay en las redes sociales sobre las dietas o dietas extremas o estos cánones de belleza con el uso de filtros, sobre todo en redes como TikTok o Instagram. ¿Cómo puede incidir eso también en los trastornos de alimentación? Un poco por lo que decía antes, ¿no? Los adolescentes son personas que están en desarrollo y empiezan a generar su autoestima un poco en comparación con otros. Y en ese proceso, por supuesto que sería mejor que estuvieran más acompañados y que pudieran ver mejor los riesgos. Y es esta soledad la que hace que ellos caigan en conductas que son extremas, porque empiezan a verlo replicado y supuestamente esto sería lo exitoso, digamos, lo que están viendo en redes sociales por el número de likes o por el número de repeticiones que tiene un cierto influencer. Pero esta gente no muestra los riesgos que esto tiene. Los riesgos los vemos los que nos dedicamos desde esta otra vereda, desde la vereda de la salud. Cómo los trastornos alimentarios son patologías potencialmente mortales, ¿sí? Que los trastornos alimentarios tienen la mortalidad más alta de todos los trastornos mentales. Y eso es dramático, lo vemos lamentablemente día a día, escuchamos casos por aquí y por allá de desenlaces fatales, ¿sí? Eso no aparece en las redes sociales normalmente. ¿Por qué se mueren las personas por un trastorno alimentario? Habitualmente las causas de muertes van por dos líneas, digamos. Una tiene que ver con las alteraciones nutricionales, ¿sí? Tanto por la restricción alimentaria como por las conductas purgativas. Ambas son muy dañinas y cuando se dan las dos en conjunto es el peor de los escenarios. Y una persona empieza a tener carencias nutricionales básicas, ¿sí? Empiezan a perder proteínas, electrolitos, tienen baja de su glicemia, empieza a alterarse el funcionamiento cardíaco de una manera que incluso puede disminuirse la masa muscular cardíaca. Entonces, las causas de muerte habitualmente tienen que ver con problemas cardiovasculares, pero también empieza a dañarse el sistema nervioso central, se produce una atrofia cerebral, o sea, se achica el volumen del cerebro, hay pérdida de masa ósea, se genera osteoporosis, osteopenia, y esa es una razón por la cual una persona puede tener un fallecimiento abrupto. O sea, de un día para otro alguien puede tener un paro cardiorrespiratorio y fallecer. ¿Estamos hablando de niños, adolescentes o adultos? Adolescentes, adultos, en menor caso niños, porque todavía siguen siendo raros los casos de trastorno alimentario en niños, pero los vemos, ¿sí? Esto ocurre. Pero esencialmente el pic de inicio de estos trastornos es entre los 15 y los 18 años, con la gran mayoría de nuestros pacientes menores de 30 años.
yo diría que un 80% más o menos, al menos en nuestra experiencia, en nuestra casuística, son un 80% menores de 30 años. ¿En cuánto han aumentado, por ejemplo, en estos últimos 20 años? Y por otra parte, ¿hay más hombres ahora con mujeres que están con trastornos de alimentación? Bueno, aquí yo me tengo que referir a estadísticas internacionales porque no tenemos nosotros estudios epidemiológicos locales. Sí, en América Latina hay muy poco publicado respecto a esto. En el mundo se ha visto un incremento, sobre todo post-pandemia, de los trastornos alimentarios, que antes estaba alrededor de un 2%, ahora se estima que podría llegar a un 8%, ¿sí? O más, dependiendo de quién haga estos estudios. Y el tema de los hombres es muy interesante, ¿sí? Porque creemos, y la literatura también lo muestra, que los hombres consultan menos por estos problemas. Esencialmente porque hay un tema de estigma detrás, que lo hemos alimentado todos, y la cultura de masas también lo ha alimentado, que este es un problema de mujeres blancas, de clase alta. Eso no es así. Los trastornos alimentarios son bastante transversales. Afectan todas las clases, todas las razas, todas las etnias. En distintos lugares del mundo los vemos presentes. Y en hombres se está dando que creemos que están aumentando, sobre todo relacionado con conductas más cercanas como lo que se conoce como la vigorexia, ¿no? Como el exceso de deporte. El exceso de deporte, sí. Más que esta tendencia, por ejemplo, a escoger otros métodos purgativos como el vómito o el uso de medicamentos, los hombres tienden a elegir el deporte como su método purgativo después de haber comido, comillas, en exceso. Pero ¿cuándo decimos que se está viviendo una vigorexia? Porque uno dice, bueno, quizás yo voy al gimnasio todos los días, pero ¿en qué momento ya se convierte en una enfermedad? Bueno, las enfermedades se definen como un trastorno que perturba la vida normal de la persona. Si el ejercicio no está perturbando tu vida normal, no está perturbando tu salud, no está perturbando tus relaciones interpersonales, entonces no hay un trastorno detrás, o no tendríamos por qué pensar que lo hay. Siempre vamos a pensar que hay un trastorno cuando hay una queja o un sufrimiento, un dolor, tanto de la persona como de su medio, ¿sí? Entonces, nos pasa a veces con los trastornos alimentarios que es más el medio el que prende las alarmas primero y luego la persona se da cuenta. Nos pasa con estos trastornos que son más difíciles para la persona de detectarlos y son primero los seres queridos, digamos, o los amigos, los compañeros, los que alertan. ¿No estará haciendo mucho esto? ¿No estará siendo exagerado? Hay un tema interesante con los trastornos de alimentación que es la negación por parte de los pacientes. No, yo estoy bien, como poco. ¿Cómo darse cuenta que esta persona tiene un trastorno de alimentación? Porque muchas veces la gente que tiene anorexia o bulimia lo oculta, ¿no? Es como un secreto, hasta que alguien se da cuenta. Es verdad. Los trastornos alimentarios son vividos en secreto durante muchos años y nos pasa de vez en cuando ver personas ya sobre los 60 años que nos cuentan que por primera vez quieren hablar de esto que les ha pasado durante 40 años en su vida. Tienden a ser llevados en secreto y yo pienso que también uno tiende a negarlos. Uno como papá o como amigo no quiere verlos también, porque ¿quién quiere ver enfermo a su ser querido? Pienso que es más fácil cuando hay consecuencias nutricionales súper evidentes. Por ejemplo, que haya una gran desnutrición o un aumento de peso muy brusco, por ejemplo, eso también se puede considerar sospechoso. Cuando hay cambios de peso muy bruscos, pero también cuando una persona empieza a perder el deseo de estar en instancias sociales relacionadas con la alimentación, ¿sí? O que empieza a tener conductas extrañas en relación a la alimentación en esos mismos contextos. Que se va al baño, por ejemplo, y que desaparece se va al baño por inmediatamente, rato. claro, después de comer, o por ejemplo que elige demasiado selectivamente lo que puede comer, amparándose en toda suerte de argumentos, digamos, que intolerancia de diverso tipo. Eso ha ayudado mucho, el tema de las intolerancias, a esconder a veces síntomas alimentarios. Hay que tener cuidado con eso. ¿Y cuáles son las alertas? O sea, que debemos tener los papás y las mamás para quizás ya empezar a darnos cuenta que nuestros hijos o hijas tienen algún trastorno de alimentación. Creo que una alerta importante es la fijación con ciertos temas.
Si nosotros vemos que nuestros hijos están demasiado pendientes y preocupados del cuerpo, de las calorías, de revisarle las etiquetas y los ingredientes nutricionales a todo, pero aquí estoy hablando de algo exagerado, ¿ya? O sea, está muy bien controlar lo que comemos y tratar de comer sano, ¿sí? Pero cuando esto se empieza a transformar en una obsesión y que empieza a ser lo único que me importa y mis redes sociales solamente tienen contenido de eso y mis amigas solamente hablan de eso, ya empieza a ser un poco sospechoso, ¿no? Y si además de eso yo observo conductas que son extrañas, ¿no? Como esto de pararse inmediatamente después de comer o querer comer solo, nunca querer comer en conjunto con el resto de la familia, o empezar ya a seleccionar muchos alimentos y ya hay muchas prohibiciones en la alimentación, es bien sospechoso. Y por supuesto que si alguien tiene cambios corporales muy bruscos y sobre todo si hay una baja de peso brusca, eso debe alertar inmediatamente para consultar. ¿Es difícil el tratamiento para la anorexia, la bulimia o la vigorexia? Yo te diría que sí, siendo bien honesta, es difícil. Hay todavía muchos desafíos que nosotros tenemos como profesionales de la salud en Chile y en el mundo, pero si llevamos la cosa a una realidad local, los especialistas estamos concentrados en el centro del país, hay muy poca disponibilidad de especialistas en el resto del país. Habitualmente la formación para este tipo de problemas es cara, no es tan accesible para los equipos de salud primaria, por ejemplo. Tú tienes que hacer un trabajo multidisciplinario cuando tratas un trastorno alimentario. Tienes que trabajar con varios profesionales simultáneamente y eso es caro, es caro de financiar. Y tenemos siempre la presión de tratar de abaratar costos en salud, pero en esto tú necesitas un equipo que de alguna manera vea como las tres partes que tienen estos problemas. Una es la parte nutricional, otra es la parte más psicológica y otra es la parte psiquiátrica, ¿sí? Y a veces tú necesitas ocupar fármacos para controlar ciertos aspectos de los síntomas de los trastornos alimentarios. Y este equipo debe poder trabajar coordinadamente, deben entenderse entre sí. Entonces, lograr eso no es fácil, pero se puede. ¿Se pueden las personas con anorexia o bulimia rehabilitar? Sí, absolutamente. ¿De qué depende? ¿Es solo fuerza de voluntad? No, esto requiere mucha ayuda, mucha ayuda de todo tipo. Yo algo que le digo siempre a mis pacientes, lo mejor es que tú no estés sola en esta pelea que estás dando. Ojalá que haya alguien contigo, si alguien de confianza, ojalá que sea tu familia, pero si no puede ser la familia, puede ser a lo mejor un amigo, una pareja. A veces son los hijos de nuestros pacientes los que son esa red de apoyo. Son fundamentales. La red de apoyo es muy protectora y necesita educación en qué es lo que tú tienes que hacer para ayudarle a una persona, a tu ser querido, a salir adelante. Porque uno tiene muchos mitos en la cabeza respecto a lo que tiene que hacer, pero poca claridad de qué es lo que realmente funciona. Y para eso tú tienes que tener además un equipo comprometido que sepa mucho de esto y que sepa educar a la familia y la haga parte del tratamiento. Aquí yo hablo un poco a nombre de la Unidad de Trastornos Alimentarios de la UC, que tiene 30 años de trayectoria en esto y que siempre ha trabajado con la familia. Es nuestro sello. Nosotros nos damos cuenta que hay una gran diferencia cuando tú tienes una familia detrás, una red detrás que sostiene al paciente y que lo ayuda a salir, a cuando una persona está muy sola. Una persona que tiene un trastorno de alimentación y se mejora o deja de, en fondo, tener estas actitudes, ¿puede recaer? Sí, y es parte del tratamiento. También nosotros lo decimos mucho. Porque haya una caída, una recaída en los síntomas, eso no significa que el proceso se detenga, no significa que no valga la pena seguir adelante. Esto no es una línea recta hacia la recuperación. Es bastante sinuoso, hay ires y venires, tenemos que estar peleando contra varios frentes al mismo tiempo, ¿sí? A veces hay frentes que la persona vive en su propia casa, en su propio hogar, que boicotean el tratamiento. Y si nosotros no trabajamos, como te decía antes, no trabajamos sobre ese medio que sostiene a la persona, tenemos más riesgo de que haya recaída. Claro, o sea, que se involucre la familia o el entorno en este proceso Sí. de tratamiento y de recuperación. Y ahí, ¿qué se hace? Sobre todo porque
a veces es contradictorio que en Chile tenemos los índices más altos de obesidad y sobrepeso, no solamente a nivel adulto, también a nivel niños y adolescentes, en conjunto con Estados Unidos y México, que esto también va en aumento. Entonces, ¿cómo de alguna forma se contraponen o se vive con estas dos realidades? O sea, tenemos aumentos de trastornos de alimentación y por otra parte tenemos una obesidad y sobrepeso que avanza. Es una excelente pregunta, porque también tenemos la sospecha, los que trabajamos en trastorno alimentario, que tal vez le pusimos demasiado empeño al manejo de la obesidad y que lo hicimos de una manera un poco unidireccional, ¿no? Como demasiado focalizado en el peso, como el índice de recuperación de una persona. Pero la obesidad es un fenómeno multifactorial. De hecho, hay una gran controversia en los grupos médicos actualmente si se trata de una enfermedad o de una condición. Y tenemos dos grupos peleándose entre sí mucho respecto a esto, porque tú tienes personas con obesidad que están completamente sanas desde el punto de vista metabólico. No tienen hipertensión, no tienen diabetes, no tienen dislipidemia. ¿Por qué tenemos que considerarla enferma y someterla a tratamientos que eventualmente la van a enfermar de otra cosa? ¿Sí? Entonces, yo creo que es un llamado a la cordura, a entender bien que la obesidad es un fenómeno que tiene muchas causas, muchas de ellas son sociales y de falta de acceso a mejores nutrientes, y que así como tú patologizas la obesidad, eventualmente puedes generar problemas alimentarios graves en adolescentes y niños, ¿sí? A través de los mismos tratamientos que tú estás haciendo. Doctora, ¿hay alguna relación entre los trastornos de alimentación y el suicidio? Sí, bueno, esa es la segunda causa de muerte más importante en los trastornos alimentarios. Y esto tiene mucho que ver con que los trastornos alimentarios suelen darse en conjunto con otros problemas de salud mental. Muy habitualmente con síntomas depresivos, a veces síntomas depresivos muy graves, trastornos de ansiedad y otros problemas. Muchas veces se asocian también a trauma, antecedentes traumáticos de las personas, o a problemas relacionados, como te decía antes, con trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista. Entonces, el trastorno alimentario viene a agregar una dificultad más en la vida de una persona que puede haber tenido muchas dificultades previas o mucho dolor psicológico previo y limita sus capacidades de encontrar ayuda. Él empieza a aislar. Los trastornos alimentarios típicamente aíslan mucho a la persona, que es lo peor cuando hay ideación suicida. Cuando hay ideación suicida, lo ideal es poder tener justamente una red que te escuche, que te hable, que te dé cables a tierra y que te proteja en esas circunstancias. Entonces, este aislamiento es lo más peligroso en términos de los riesgos suicidas que pueden correr. ¿Cómo incide la infancia que tuve, o los traumas de infancia, o los cuidadores que tuve, ya sea papá, mamá u otros, en el desarrollo de un trastorno alimentario? Bueno, muchísimo, ya que nosotros durante nuestra infancia vamos configurando nuestra identidad, nuestra personalidad, quienes creemos que somos. Si nosotros tuvimos buenos modelos y tuvimos una acogida cariñosa y estimulante durante nuestra infancia, es bien distinto si tuvimos violencia, si tuvimos negligencia, abandono o trauma. Es harto pedirle al aparato psíquico de un niño lograr rearmarse frente a la adversidad. Hay gente que lo logra y esas personas son muy resilientes, ¿sí? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que deje huella en nosotros el maltrato, la negligencia, el abandono. ¿Y el bullying escolar? También. El bullying escolar es muy importante porque son nuestros pares también con quienes nosotros nos identificamos y con quienes nos definimos como parte del grupo. El bullying nos saca y nuevamente nos aísla y nos deja en estas zonas de riesgo. Una pareja también nos puede llevar a tener un tipo de trastorno si nos maltrata o nos dice que estamos gorda, por supuesto, fea. Por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el maltrato en los vínculos es tremendamente dañino para la autoestima de la persona. Y por eso es muy importante sanear los vínculos que uno tiene cuando está en tratamiento, ya sea mejorar los vínculos con las personas con las que se está relacionando o eventualmente hacer ciertos quiebres o rupturas necesarias de ciertos vínculos que no son los mejores para nosotros y acercarnos a vínculos más saludables, más sanos.
¿Hay alguna estadística en relación a los trastornos de alimentación relacionados con la percepción de autoestima, ¿no? La seguridad, quizás también en hombres o mujeres? Bueno, respecto a los hombres, se piensa que, bueno, siempre se habla de una estadística como muy estándar que es de 9:1, o sea, 9 mujeres por un hombre. Pero creemos que esa estadística no es muy real a propósito de lo que te decía antes, que los hombres no consultan o que tienen formas de trastorno alimentario distintas a las que hemos conocido tradicionalmente. Entonces, necesitamos tener mejores herramientas diagnósticas para enfrentarnos a la población masculina, ¿sí? Respecto a lo otro que me preguntabas, estadísticas tan claras no te puedo dar porque en general son bien imprecisas todavía las estadísticas para los diagnósticos en general. Pero hay ciertas aproximaciones ahora muy interesantes respecto a ciertos como grupos psicológicos donde se daría más, o características psicológicas donde se darían más los trastornos alimentarios. Y eso en general se asocia a personas, como te decía, más perfeccionistas, más rígidas también, con más rasgos obsesivos, por un lado, o por otro lado, personas que tienen más problemas en el control de los impulsos, en otras áreas también, no solamente la alimentación, como por ejemplo con el alcohol, las drogas, la sexualidad, los gastos. Uno puede ver también que hay cierta asociación entre la impulsividad, por ejemplo, y la impulsividad por comer. O sea, y si lo vemos así, personas que tienen neurodivergencias pueden tener más posibilidades de desarrollar un trastorno de alimentación. Pueden tenerlo, sí. Ahora, tienden a tener otro tipo de trastornos alimentarios distintos a estos que hemos hablado, que son los más comunes, tienden a agruparse más en lo que se conoce actualmente como el ARFID, que son trastornos alimentarios donde no hay un deseo consciente de bajar de peso, sino que más bien una cierta selectividad alimentaria por las características sensoriales de la comida. Pero eso pasa mucho con los niños ahora. O sea, ha pasado siempre con los niños porque es una etapa normal del desarrollo que a uno no le gusten ciertos olores, sabores, texturas, pero esas etapas se van superando en la medida que uno se va exponiendo a esos alimentos y los va probando y conociendo mejor y se desarrolla. Pero en algunas personas esto persiste hasta la edad adulta y puede llegar a provocar graves carencias nutricionales. Entonces, esta selectividad o esta maña, que es normal y que pasa, se transforma en un problema porque la persona se empieza a desnutrir o porque ese adolescente no puede desarrollarse apropiadamente, como que queda detenido en su desarrollo por las fallas nutricionales. O sea, hay que estar alerta también a esto como papá y mamá. Sí, hay que estar alerta cuando una maña se empieza a transformar en un problema ya más serio y más estable. Sí. Ay, doctora, ha estado tan interesante esta conversación. Tantas otras preguntas pendientes, pero se nos acaba el tiempo. No sé si hay algún mensaje como para terminar también este capítulo para quienes hoy día nos están viendo, nos están escuchando. Bueno, yo creo que respecto a los trastornos alimentarios nos toca como sociedad derribar mitos y ayudar a las personas a que puedan acercarse más a la ayuda, ya sea aumentando la cantidad de profesionales que se dedican a esto, como facilitando derribar estigmas en torno a los trastornos alimentarios. Esto tiene tratamiento, no es una condena, no es que uno vaya a tener un trastorno alimentario para siempre, eso no es así, hay esperanza siempre. El tratamiento puede ser largo, pero funcionar y volver una vida totalmente normal. ¿Cuál es el principal estigma o mito? Ese es uno de los más importantes, que los trastornos alimentarios no se mejoran. Muchos de nuestros pacientes llegan con esa idea en la cabeza y cuando lo empezamos a conversar y les contamos de ejemplos de personas que hemos visto recuperarse, no lo pueden creer. Y la verdad es que esto es largo, no es una cosa corta. En pocos meses, a veces nos toma años. Bueno, si sirve, yo tuve cuando fui adolescente y me sané. Qué maravilla, qué lindo ejemplo el tuyo. Sí, pero sí, hay que tener perseverancia, pero se puede de todas maneras. Se puede. Sí. Doctora, le quiero agradecer por esta conversación acá en Tecnociencia, el podcast, por haber estado. Yo creo que estos temas son súper importantes visibilizarlos, son más comunes de lo que uno piensa y sobre todo en esta era que estamos de la digitalización, con estos cánones de belleza perfecta, nos sirve mucho, entonces hay que sin duda apoyarse. Así es. Muchas gracias por esta oportunidad, Andrea, de conversar contigo.
Muchas gracias a ustedes por vernos. Recuerden que estamos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales de ADN y también las mías, @AndreaObaid. Hasta una próxima y que estén muy bien. Chau, chau. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas. A tu partner tecnológico. Elígelo bien. Y Arauco. Renovables para una vida mejor.